Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Bastante movimiento en estas últimas horas. Esta mañana estuvimos viendo cómo el precio de Bitcoin, tras alcanzar esta zona de soportes sobre los 41.800, consiguió reingresar en la estructura operativa que estuvo desarrollando el fin de semana. Os recuerdo que el soporte está en los 42.444 y la resistencia sobre los 43.237. Tras esto esperábamos algún tipo de consolidación, y aunque como veis el precio tuvo aquí una venta bastante agresiva que incluso nos indicaba el indicador, entre la zona del 0,5 y el 618, como veis tuvimos un rebote que nos llevó a alcanzar la parte alta de la estructura y finalmente terminando de consolidar ese reingreso con una pequeña muestra de fortaleza. Además, como veis aquí en el indicador también tenemos una compra fuerte y como comentábamos en este movimiento también teníamos algunas liquidaciones tras sacudir toda esta zona de mínimos. Eso sí, esto que estamos viendo no es la mejor señal de fortaleza, porque el precio tras alcanzar la parte alta de la estructura, como veis, ha estado rechazando y sigue dentro de la estructura operativa. Además, como veis aquí tenemos bastantes liquidaciones, nos está mostrando el indicador en esa mecha, un pequeño pico de volumen también, por lo que entendemos que aquí ha habido una absorción de ventas y quizás para analizar esto lo mejor sea bajar incluso al timeframe de 15 minutos. Tras alcanzar la resistencia es importante que aunque tengamos un retroceso en el corto plazo, que el precio vuelva a atacar lo antes posible la resistencia. Y no solo eso, sino que además cuando vuelva a atacar tiene que romper esa resistencia para poder seguir favoreciendo setups alcistas y confirmar esa muestra de fortaleza. Porque a ver, puede que pierda un poquito de momentum al alcanzar esta resistencia. Ha habido una venta fuerte también, una pequeña divergencia, pero aunque busque un poco de liquidez en el corto plazo, si quiere seguir subiendo va a tener que atacar esto con fuerza. Y entonces será ahí donde tengamos nuestra próxima oportunidad operativa. Si llegamos a ver la ruptura y posterior test de consolidación, ruptura de la resistencia de los 43.233 y en el test de consolidación será donde podamos estar evaluando compras. ¿Cuál sería el principal objetivo de este escenario? Pues sería alcanzar la resistencia de la estructura del gráfico de 4 horas, que sería en torno a los 44.712, zona que además comentábamos esta mañana que es muy importante porque también tenemos por aquí el VWAP mensual, por lo que probablemente puede ser una resistencia bastante fuerte en el corto plazo. Y no solo eso, ya que os recuerdo también el contexto en el que nos encontramos en el gráfico de 4 horas. Os recuerdo que actualmente el precio reingresó en la estructura operativa, un reingreso además muy agresivo que consiguió frenar gracias a la zona de compras que tenemos aquí marcada, una zona de compras que lleva muchísimo tiempo aguantando, pero el hecho de que el precio haya rechazado estos niveles y luego reingresado en la estructura de forma tan agresiva nos indica muestras de debilidad, y tras el reingreso esto lo que nos hace es que tengamos que favorecer setups bajistas, aunque en el muy corto plazo, en el gráfico de 1 hora, podríamos estar teniendo aquí una pequeña acumulación que de inicio a un rebote hasta por lo menos la resistencia, pero una vez el precio alcance esa resistencia, en el gráfico de 4 horas tendremos que considerar esto como posible test de consolidación, y por lo tanto en este nivel lo que estaremos es evaluando shorts, a no ser que el precio alcance la resistencia y siga subiendo. Podríamos dejarle cierto límite, un margen hasta la zona de la liquidez por si fuesen a liquidar posiciones en short, pero si tras la ruptura termina consolidando otra vez la ruptura en la misma zona de la resistencia, entonces podremos volver a evaluar setups alcistas, pero solo en esta situación estaremos evaluando compras, ya que una vez alcancemos esta zona operativa, lo primero que tenemos que pensar es que podría ser ese test de consolidación tras sacudida a zona de máximos y reingreso. Y si llegamos a tener finalmente esa consolidación, el principal objetivo será visitar la zona del soporte de la estructura del gráfico de 4 horas, los 40.295. Y si esto llega a suceder, será porque hemos roto finalmente este gran soporte, una muestra de extrema debilidad. Este soporte ha sido muy fuerte y si lo llegamos a perder, mucho cuidado porque el movimiento bajista
alcista se puede acelerar muchísimo. Ahora mismo en el gráfico de 4 horas, como veis, tenemos algunas divergencias alcistas y también aquí alguna compra, por lo que aumenta esa probabilidad de que tengamos un rebote. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Os recuerdo que en la descripción tenéis el enlace a todas estas herramientas que utilizo. Estamos viendo como en estas últimas horas el precio ha limpiado parte de las liquidaciones que había por parte de los short. Por parte de los long se ha cargado más la zona de los 41.317. En cuanto a la liquidez de 100x, se han llevado todo lo que había y que comentábamos esta mañana. Veamos mucha liquidez en los 43.120 y se lo han llevado por completo. Liquidez de 50x todavía queda. Se han llevado esta primera zona que estaba cargada, pero todavía queda esta zona en los 43.428. En cuanto a la liquidez de 25x, vemos que sigue aumentando la liquidez por parte de los long en los 41.330 y por parte de los short vemos aquí en torno a los 44.134 y aquí en torno a los 44.250. En Bookmap veíamos cómo aparecía volumen de ventas en los 43.650, intentando frenar un poquito este movimiento alcista que traía el precio. También veíamos, comentaba ese volumen de ventas en los 43.900 y 44.000, pero como veis parte del volumen de esta zona ya se ha retirado. Lo que sí se mantienen son las ventas en los 44.200 y las compras de los 41.500 se han retirado. Queda un poco de volumen, pero no es tanto como el que veíamos aquí. Sí que empieza a entrar volumen de compras en los 42.200. En el multibook se mantienen las ventas en los 44.000 y en los 45.000, y en The Kingfisher todavía seguimos viendo más liquidez por parte de los short, sobre todo atentos a este gran pico de liquidez en los 45.526. En los CVDs la verdad es que estos últimos días, como veis, no hay demasiado movimiento. Lo único que destacaría en este último movimiento que hemos tenido en Bitcoin es que Binance ha estado descargando en la zona de la resistencia de la estructura de una hora, mientras que Coinbase ha estado comprando durante todo este movimiento alcista. En los mapas de corto plazo vemos cómo han limpiado gran parte de la liquidez que había por parte de los short, aunque todavía sigue quedando un poco hasta los 43.365, con un pico de liquidaciones en los 43.267, y luego por parte de los long tenemos aquí dos clusters, uno en los 42.590 y otro en torno a los 42.188.